Bolivia, 26 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son la designación estratégica en la cúpula de la Policía Boliviana bajo un régimen interino y el nombramiento de un vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, analizando las justificaciones legales sobre la legitimidad democrática del Poder Ejecutivo. Comencemos el debate. Es fascinante pensar que a simple vista, la burocracia parece una montaña de papeles aburridos, llenos de sellos y firmas que nadie lee. Sí, totalmente. Pero cuando uno realmente se detiene a desempacar el lenguaje legal y administrativo de las normativas presidenciales, se da cuenta de que estamos leyendo el código fuente del Estado. Así es. Es, digamos, una radiografía en tiempo real de cómo se ejerce, cómo se estructura y, sobre todo, cómo se justifica el poder. La legal de un país no se construye únicamente con grandes discursos revolucionarios o reformas constitucionales rimbombantes. Claro, no es solo la teoría. Exacto. Se construye en la filigrana de los actos administrativos de todos los días. Lo verdaderamente revelador de este tipo de normativas es que no se limitan a otorgar un cargo o establecer un salario. Construyen una narrativa jurídica completa para blindar esa decisión. Sí. Al analizar con lupa el lenguaje que utilizan, las leyes que deciden citar y las filosofías políticas que introducen en el texto, se puede descifrar exactamente en qué momento histórico e institucional se encuentra una nación. Es como observar el choque frontal entre la teoría que está en los libros y el pragmatismo crudo de la política en el terreno. Precisamente. Y para quien nos escucha, la idea aquí es hacer visible ese código fuente. Vamos a empezar por el primer gran movimiento en la estructura de seguridad, que tiene que ver con la cúpula de la Policía Boliviana. Hay una designación clave, la del general primero Leonel David Valenzuela Peláez. Ahora, lo que llama poderosamente la atención no es el nombre en sí, ni siquiera el rango. Es una palabra muy específica, casi escondida, que acompaña su nuevo título. Esa es la parte interesante. Ha sido designado como inspector general interino de la Policía Boliviana. Esa simple etiqueta de interinato para una posición de semejante calibre en el alto mando esconde una historia institucional enorme. A ver, ¿por qué la fuerza pública, que requiere certezas absolutas, necesita usar posiciones provisionales en su cúspide? Bueno, para entender la razón de ese interinato, hay que mirar el espejo retrovisor hacia agosto de 2021, específicamente a la ley número 1387. Ah, ¿la de la nueva carrera? Esa misma. Es la norma que establece la nueva carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana. Lo que ocurre en el seno de la institución es un fenómeno de reestructuración profunda. Ya. La disposición transitoria segunda de esa ley confiesa abiertamente que la policía está en una fase de transición. O sea, se está construyendo un nuevo edificio jerárquico. Pero hasta que esa carrera de generales se implemente por completo, con todos los nuevos requisitos y tiempos de evaluación que exige la ley, van a quedar sillas vacías en el alto mando. Acefalías. Exactamente. Acefalías que no pueden quedar desatendidas. La norma, con un sentido muy pragmático, permite que de manera excepcional esos altos cargos sean ocupados de forma interina por servidores públicos policiales que tengan el grado inmediatamente inferior. Espera, pongamos esto en perspectiva porque es un escenario complejo. Básicamente, es como si una corporación global estuviera rediseñando por completo su organigrama y los requisitos para ser parte de la junta directiva. Sí. Pero la fábrica central sigue operando. Las máquinas no se pueden apagar ni un solo segundo. Ni un segundo. La policía tiene un mandato dictado por los artículos 251 y 252 de la Constitución. Tienen que defender a la sociedad, conservar el orden público y hacer cumplir las leyes. Es un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y sin pausa. Y un detalle no menor es que la Constitución exige que esta función se ejerza bajo un mando único. Es una estructura que por su propia naturaleza no tolera vacíos ni ambigüedades. Ese es el meollo del asunto. El mando único es el pilar que evita que una fuerza armada o policial se fragmente en facciones. Y ese mando, por supuesto, no flota en el vacío, ni es independiente. Claro, no se mandan solos. Exacto. La policía no es una isla autónoma, obedece directamente a la autoridad civil.
Depende de la figura presidencial, que en este contexto es Rodrigo Paz Pereira, operando a través del ministro de Gobierno. Es una línea directa. Es una cadena ininterrumpida que va desde el despacho presidencial hasta el último agente en la calle. Entonces, la necesidad imperiosa de designar a un inspector general evidencia cómo el poder civil necesita mantener un control férreo sobre el monopolio de la fuerza. Sobre todo en una etapa de cambios. Incluso, y quizás especialmente, cuando las reglas internas de ascenso están mutando. Y esto se materializa de forma muy tangible. La normativa lleva las firmas del presidente Rodrigo Paz Pereira, flanqueado por sus ministros José Luis Lupo Flores y Marco Antonio Oviedo Huerta. Es un movimiento coordinado de todo el Poder Ejecutivo. ¿Así es? Pero volviendo a la figura del inspector general interino, pensemos en el peso psicológico y operativo de ese cargo. Un inspector general es, en esencia, el encargado de la disciplina interna, de auditar a la tropa, de mantener la línea. Una figura durísima. Durísima. Ejercer esa autoridad implacable mientras tu propio cargo lleva la etiqueta de provisional debe ser un desafío enorme. Lleva implícito el mensaje de que el sistema te otorga el poder hoy, pero el tablero de ajedrez sigue acomodándose. Constituye un ejercicio de equilibrismo institucional fascinante. Porque, por un lado, mantener el orden público es una función irrenunciable y permanente del Estado. No admite pausas, no se puede pedir un tiempo fuera porque las leyes están cambiando. Claro. Pero, por otro lado, el Estado está utilizando un esqueleto jerárquico que, legalmente hablando, está en plenas obras. Construyendo el avión mientras vuela. Tal cual. Y esto ilustra maravillosamente el pragmatismo estatal del que hablábamos. El Estado no puede darse el lujo de esperar a que la arquitectura legal esté prístina y todos los ascensos orgánicos se hayan completado para tomar decisiones de seguridad. Sería un caos. Totalmente. Utiliza la herramienta jurídica del interinato como un puente colgante entre el marco normativo antiguo y la nueva realidad institucional, asegurándose de que la cadena de mando no se fracture bajo ninguna circunstancia. Fíjate que ese concepto de pragmatismo estatal es la transición perfecta para el segundo bloque de información que tenemos sobre la mesa. A ver. Si por un lado la fuerza pública se sostiene y se adapta mediante interinatos en plena reforma, por el otro vemos cómo opera el poder electoral y cómo se configuran sus autoridades regionales. Hablamos de la designación de Gevi Ponce de León Mendieta como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Un movimiento muy relevante. Y ojo con un detalle procedimental importante. Esta nueva designación abroga, es decir, anula y reemplaza directamente a una normativa anterior, la número 5287 de diciembre de 2024. Para entender el calibre de esta movida, vale la pena diseccionar cómo es la anatomía de un tribunal electoral a nivel local. Sí, el diseño del órgano electoral plurinacional, que está regulado por la Ley número 018, es un trabajo de ingeniería institucional muy meticuloso. Muy al detalle. A nivel departamental, los tribunales electorales son la máxima autoridad operativa, trabajando bajo las grandes directrices del Tribunal Supremo. Cada uno de estos tribunales departamentales es una mesa conformada exactamente por 5 vocales. 5 sillas. 5 sillas, pero la ley no deja que esos 5 asientos se llenen al azar. Exige una composición que refleje la complejidad social del país, impone cuotas obligatorias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, de esos 5 miembros, por lo menos uno tiene que pertenecer a una nación o pueblo indígena originario campesino de ese departamento específico. Además del total de vocales, se obliga a que al menos 2 sean mujeres. Es decir, la ley obliga a que la mesa del árbitro electoral sea un microcosmos de la demografía del departamento. Exactamente. Pero aquí es donde entra la pieza clave que conecta al árbitro neutral con los poderes políticos del Estado. De esos 5 asientos tan cuidadosamente diseñados, el numeral 1 del artículo 33 de esa misma ley le otorga a la presidencia del Estado la potestad directa de nombrar a uno de los vocales. Así es. 1 de 5. El Poder Ejecutivo tiene una línea directa para sentar a alguien en esa mesa. Y eso nos lleva a un debate normativo que parece técnico, pero que define el funcionamiento mismo del aparato gubernamental. Te escucho. Para justificar este nombramiento, el texto legal hace una distinción muy quirúrgica basada en la Ley número 2027, que es el Estatuto del Funcionario Público. Ajá. En cualquier Estado moderno existe una división conceptual clara,
Por un lado, está el funcionario de carrera. El técnico. Exacto. Es la persona que ingresa por concurso de méritos, que hace su trayectoria y que goza de garantías sólidas de inamovilidad. Su propósito es ser el motor permanente de la burocracia, asegurar que, sin importar si el gobierno es de izquierda, derecha o centro, los semáforos sigan funcionando y los impuestos se sigan cobrando. El estado continuo. Sí, pero la normativa que analizamos argumenta con mucha fuerza que la silla del vocal electoral designado por la presidencia pertenece a una categoría diametralmente opuesta. Son los cargos de libre designación. Claro. Si seguimos con la analogía, el funcionario de carrera es el motor del vehículo, permanente y técnico, mientras que el cargo de designación es quien agarra el volante. Muy buena forma de verlo. Y el lenguaje que usa la normativa en sus consideraciones es de una franqueza brutal. No se esconde detrás de tecnicismos para explicar por qué se elige esta persona. Argumenta de manera explícita que estos vocales presidenciales responden a una, y cito, invitación personal o decisión soberana de Estado basada en la confianza. Es un fraseo contundente. Esa frase es potente. Decisión soberana basada en la confianza. No se está evaluando un examen de opción múltiple. Es el reconocimiento abierto de que ciertas piezas en el tablero requieren alineación y sincronía directa con la visión del jefe de Estado. La virtud de este cargo no es la estabilidad inamovible, es la flexibilidad absoluta. Y plantea una realidad incómoda pero fundamental del diseño institucional. El documento señala de manera clara que las características de este tipo de servidores mal podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de la inamovilidad. No se pueden mezclar. En palabras más simples, no hay que confundir peras con manzanas. Quien asume este cargo sabe que su permanencia está atada a la confianza política. Y esto se hace evidente al ver que este nombramiento abroga una norma de 2024. El Ejecutivo está ejerciendo su derecho a la flexibilidad. La confianza se puede retirar. Totalmente. La confianza es un activo dinámico. Cuando las prioridades estratégicas cambian o cuando esa invitación personal simplemente se retira, la ficha se cambia. Es un recordatorio de que en las altas esferas la operatividad del Estado depende del vínculo directo entre el mandatario y sus delegados. Y esto nos empuja directamente al punto más profundo y honestamente más inesperado de esta exploración. Adelante. Porque la redacción de esta normativa no se conforma con citar el estatuto del funcionario público y decir, puedo cambiar a esta persona porque es un cargo de confianza y la ley me lo permite. No para nada. Da un salto hacia un territorio que es profundamente filosófico, histórico y político. Construye un argumento completo para justificar de dónde emana ese poder de designación. Y las palabras que escoge para hacerlo están cargadas de significado. Efectivamente, si uno lee el texto desapasionadamente, aislando el mecanismo argumentativo, se encuentra con que la normativa justifica la facultad presidencial para elegir a este vocal apelando a la legitimidad de su elección democrática a través del voto popular. Es fuerte. Lo que la redacción penal está invocando es el principio de la intermediación democrática. La lógica es fascinante. Argumenta que dado que el presidente fue elegido por la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, las decisiones soberanas que tome, como designar a alguien en un cargo de extrema confianza para el Tribunal Electoral, heredan por extensión ese mandato popular. Claro, se transfiere. La confianza personal del presidente se convierte en una extensión de la voluntad democrática. Pero a ver, detengámonos ahí, porque la justificación va todavía un paso más allá y lanza una diferenciación que tiene un peso histórico innegable. Así es. El texto afirma literalmente que el mandato de este gobierno emerge de una transición democrática constitucional a diferencia de un gobierno transitorio. Una distinción clave. Hay que pausar un segundo para asimilar la carga de esa frase. ¿Por qué un acto administrativo, cuyo único propósito práctico es cambiar a un vocal departamental en Tarija, dedica valiosos párrafos a sentar una postura sobre la naturaleza histórica del propio gobierno? Es llamativo. Es el Estado escribiendo su propia enciclopedia en la sección de considerandos de un decreto. Es una maniobra de legitimación activa sumamente sofisticada. En la teoría del derecho administrativo, todo acto de un gobernante debe estar motivado, debe explicar el porqué. Pero en este caso, el porqué trasciende por mucho la mera cita de un artículo. Va al fondo del asunto. Está trazando una línea divisoria en la arena institucional y política. Al dejar por escrito la diferencia entre una transición democrática constitucional y un gobierno transitorio,
El texto está construyendo un escudo jurídico. ¿Y cuál sería el mensaje subyacente? El mensaje es claro. Un régimen que se percibe a sí mismo como fruto de un mandato popular post-crisis posee un capital de legitimidad absoluto. Tiene la autoridad soberana no solo para administrar el día a día, sino para moldear instituciones y tomar decisiones incontestables. Se distancia de lo meramente transitorio. Exacto. Distanciándose conceptualmente de regímenes provisionales que solo administran la emergencia y que, en teoría, carecerían de esa musculatura política para imponer una visión de Estado. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo que nos ofrecen estas normativas, encontramos una simetría increíble sobre cómo el Estado lidia con sus propios tiempos, sus crisis y su consolidación. Es una dualidad muy interesante. Por un lado, tenemos el mundo verde-olivo de la cúpula policial, una institución armada que, según sus propias normativas, está explícitamente atravesando una transición estructural hacia una nueva carrera de generales. Sí. Allí el Estado acepta que está en obras, y para no perder el control ni resquebrajar el mando único, se apoya pragmáticamente en el interinato. Asume la provisionalidad como herramienta de supervivencia y disciplina. Y en la otra vereda, de forma paralela, pero con una lógica inversa, observamos al Poder Ejecutivo operando sobre el órgano electoral. Allí, en lugar de apoyarse en la provisionalidad, justifica su poder de nombramiento de forma tajante, afirmando haber superado precisamente esa fase transitoria. Usando su peso democrático. Se apoya en la premisa de poseer una legitimidad democrática plena y constitucional. Es una lección impecable de cómo el Estado no es una entidad estática. Respira, se adapta y, sobre todo, justifica su autoridad en tiempo real. Increíble. No a través de proclamas en plazas públicas, sino a través de la letra pequeña de los actos administrativos cotidianos. Cada nombramiento, cada abrogación y cada interinato funciona como la pieza de un mecanismo mucho mayor que nos explica cómo se gestiona y se atrinchera el poder institucional en un momento muy específico de la historia. Es una síntesis perfecta. Todo este análisis demuestra de manera contundente que las designaciones estatales son infinitamente más complejas que un simple trámite burocrático o una firma en un papel oficial. Definitivamente. Son el reflejo tangible, el mapa en relieve, de la arquitectura del poder. En estos textos, que a veces pasan desapercibidos en las gacetas oficiales, se entrelazan de manera magistral las cuotas de diversidad social que exige una democracia moderna, la rigidez innegociable de las jerarquías en las fuerzas de seguridad, la existencia vital de cargos de extrema confianza, que otorgan flexibilidad operativa a quien gobierna, y, como vimos al final, las profundas defensas escritas de la legitimidad política frente a la historia. Así es. Para quien sigue de cerca el pulso de la institucionalidad, queda clarísimo que leer la letra pequeña del funcionamiento del Estado es la única manera de entender realmente cómo opera el poder de fondo. Si la operatividad de instituciones tan vitales como la policía y el sistema electoral depende en gran medida de cargos interinos y designaciones basadas en la confianza personal del Ejecutivo en tiempos de consolidación, ¿hasta qué punto la fortaleza de una democracia reside en sus leyes escritas y hasta qué punto depende simplemente de la visión y flexibilidad de quienes ostentan el poder de interpretarlas en el momento?